Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la reflexión bíblica de esta oportunidad, aprovechando este mes de octubre, específicamente el 31, en que se celebra un año más de la Reforma Protestante. Quiero compartirles un poco de historia y reflexión acerca de este tema. La Reforma Protestante y sus implicaciones para hoy es el tema que les compartiré en esta oportunidad. Este fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania en el siglo XVI. Básicamente buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas romanas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Fue una revuelta teológica ampliamente extendida en Europa contra los abusos y el control totalitario de la Iglesia Católica Romana. Reformadores como Martín Lutero en Alemania, que era un joven monje católico, Ulrico Zwinglio en Suiza y Juan Calvino en Francia, protestaron contra diversas prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica y promovieron un retorno a la sana doctrina. Incluso antes de la Reforma Protestante existieron grupos de resistencia a algunas prácticas que se consideraban antibíblicas por parte de la Iglesia Católica Romana, aunque eran grupos pequeños y aislados. Pero antes de que Lutero tomara el martillo y clavara las tesis en la puerta principal de la iglesia de Wittenberg en Alemania y se dirigiera a esa capilla, hubo hombres que defendieron la Reforma y el verdadero Evangelio. Entre ellos podemos citar a John Wycliffe, que fue un teólogo inglés y profesor de Oxford, que fue condenado como hereje en 1415. Juan Hus, un sacerdote de Bohemia que fue quemado en la hoguera en 1415 por su oposición a la Iglesia de Roma, y también un fraile italiano que fue ahorcado y quemado en 1498 que se llamó Girolamo Savonarola. Un hito de la Reforma fue la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en 1517, en las que atacó sobre todo el negocio de la Iglesia Católica con las indulgencias. Lutero exigió que, en lugar de lograr una redención de los pecados con dinero, el creyente debía demostrar un arrepentimiento interior. Y según la tradición, el 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg, oponiéndose a la venta de indulgencias. Esta fecha marca tradicionalmente el comienzo de la Reforma Protestante. Para Lutero, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada creyente con Dios. Y los tres principios fundamentales del credo reformado son la justificación por la fe, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. Lutero también denunció el celibato como una práctica universal para el sacerdocio, ya que él mismo se casó con una ex monja, Catarina von Bora, en 1525, y la unión de esta pareja estableció las bases de otros cambios dentro de la propia Reforma. Ustedes recordarán que en denominaciones como la metodista se han ordenado mujeres al clero ya por más de 200 años. La oposición a las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana alcanzó su punto más crítico en el siglo XVI, cuando Lutero, un monje católico romano, desafió la autoridad del Papa y en particular la venta de indulgencias. En vez de escuchar el llamado a la Reforma, la Iglesia Católica Romana se atrincheró y trató de silenciar a los reformadores. Con el tiempo, a partir de la Reforma, surgieron nuevas iglesias que formaron 4 grandes divisiones del protestantismo. Los seguidores de Lutero fundaron la Iglesia Luterana, los de Calvino, la Iglesia Reformada, los de John Knox, la Iglesia Presbiteriana en Escocia, tiene una doctrina calvinista, y posteriormente los reformadores de Inglaterra fundaron la Iglesia Anglicana. Pero también es importante señalar que durante este periodo de reforma también algunas mujeres participaron activamente, aunque fue hasta tiempo después que se logró registrar, haciendo justicia a sus valiosos aportes. Entre ellas podemos citar a Argula von Grunbach, Catarina von Bora, Idelette de Burgh, Margarita de Navarra, Catalina de Borbón e Elizabeth I, entre muchas otras más.
En el centro de la Reforma Protestante había 4 preguntas básicas. ¿Cómo es que una persona se salva? ¿Dónde está la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es el fundamento de la vida cristiana? Y para responder a estas preguntas, los reformadores protestantes desarrollaron lo que hoy se conoce como las 5 solas. Estos 5 puntos esenciales de la doctrina bíblica separan claramente al cristianismo del catolicismo romano. Las doctrinas esenciales de las reformas o las 5 solas se dividen así: solo la escritura, salvación solo por gracia, salvación solo por fe y salvación solo en Cristo y solo por la gloria de Dios. A partir del movimiento se logró que la Iglesia Católica realizara una reforma dentro de sus prácticas internas. Se tradujo la Biblia, permitiendo de esta manera que más personas pudieran leerla e interpretarla. La Reforma Protestante dejó un legado muy importante que quiero a manera de resumen comentarle. El primero fue el regreso a las Sagradas Escrituras, el segundo fue el regreso al Evangelio, el tercero fue el regreso a Cristo. Son cambios que evidentemente todavía debemos nosotros analizar. Y después de 507 años de esta reforma, ¿cuál debe ser nuestro entendimiento sobre este evento tan importante y cuál es la aplicación que tenemos que hacer para el futuro? Mientras estudiaba y recordaba datos de este tema, recordé que de primera entrada el libro de los Hechos. Recuerden ustedes acerca de la pequeña Berea y la gran Tesalónica. ¿Y por qué razón Lucas elogiaba tanto a esta pequeña comunidad de fe? La respuesta está en Hechos 17, 11 al 12, que leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Muy bien, la pregunta obligada es: ¿está la iglesia de Cristo en este tiempo ansiando, recibiendo, escudriñando y practicando la palabra de Dios como los hermanos de la fe en Berea? Lamentablemente, a nivel general, no lo creo. Gracias a Dios por las excepciones de hombres y mujeres de Dios que ponen la Biblia en primer lugar en sus vidas, en sus familias y en sus iglesias, pero en la mayoría de los casos no es así. Nos enfrentamos a un gran desafío de volverle a las Sagradas Escrituras el lugar de preeminencia que le corresponde. Y aquí no hablo solamente de leerla de vez en cuando y estudiarla como para preparar un sermón, sino también de no sustituir su autoridad por la tradición humana y por las confesiones de muchas denominaciones. ¿Qué hicieron los de Berea? 2 cosas importantes que nos debe hacer reflexionar. Primero, recibieron la palabra con solicitud, es decir, tomaron en serio el Evangelio de Jesucristo, con buena disposición, con gozo, con humildad, con corazón y mente abierta. Yo diría como niños recién nacidos que necesitan alimento diario para vivir. Entonces debemos cuidarnos de la frialdad y de la apatía que muchas veces tiene la gente para escuchar y recibir la palabra de Dios. Y en segundo lugar, escudriñaron las Escrituras diariamente para comprobar si lo que les enseñaban era cierto. Hoy día, como hace mucho tiempo, algunos cristianos se han encargado de difundir falsas enseñanzas y hasta herejías, ya sea por ignorancia o por otras razones como el poder, la fama o el dinero. Unos encubiertamente y otros abiertamente sin ninguna vergüenza o culpa. Sin duda, los judíos del primer siglo no tenían credos y confesiones cristianas a las que consultar, pero pudieron haber estado muy tentados a recurrir a una serie de fuentes secundarias como la Misná, como la ley oral, el sentido común y las tradiciones judías con las que crecieron. Como nosotros, tenían muchas otras fuentes aparentemente nobles a las cuales acudir, además de las Sagradas Escrituras. Podrían haber recurrido a otros lugares para comprobar la validez del mensaje de Pablo, pero por la gracia de Dios, estos judíos recurrieron precisamente a donde debían, a la palabra de Dios y no a formulaciones y tradiciones humanas. El apóstol Pablo, por otro lado, y Silas, que era un miembro distinguido de la iglesia en Jerusalén, predicaron el mensaje del Evangelio en Berea. Silas permaneció en Berea con Timoteo hasta la partida de Pablo. Según Hechos 17:1,
En adelante se describe la llegada de Pablo a Tesalónica, en donde discutía la palabra de Dios en las sinagogas, hablando sobre Cristo y anunciando su misión. Pero a diferencia de Berea, aquí hubo un gran alboroto. Entonces concluimos que había material para comparar a los de Tesalónica con los de Berea, pues a ambos pueblos se les fue predicado el mensaje del Evangelio de Cristo, pero con resultados muy distintos, tal y como sucede hoy día. Así es que somos llamados a escudriñar las Escrituras, interpretarlas equilibradamente, ponerlas en práctica sin distorsionar ni adulterar su contenido y su significado. Debemos, si queremos una reforma moderna, dejar atrás las tradiciones humanas y eclesiásticas y sobre todo, creo yo, nunca colocarlas en el mismo nivel de autoridad de las Sagradas Escrituras. Pero parece que después de 507 años después, las cosas no han cambiado mucho. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que antes del arrebatamiento prometido por Jesús, se levanten hombres y mujeres que se apasionen, que oren, se preparen y proclamen el mensaje de salvación y redención sin modificarlo, que prediquen la verdad tal como la enseñó Jesús y sus discípulos. Ojalá que nuestra visión y compromiso sean tales que no se centren en discusiones necias acerca de si tú eres calvinista o luterano o bautista, pentecostal o reformado. Debemos preocuparnos más por ser cristianos de verdad, dar un testimonio válido al mundo. Esa es la mejor forma que podríamos hacer para iniciar una reforma, es volver a las Sagradas Escrituras. Gracias de todo corazón por escucharnos, compartan nuestras enseñanzas bíblicas y programas, que el Señor Todopoderoso les bendiga.